Ya está. Bien, veamos un segundito más. Profesora, sí, no me vino a la cabeza esto, no sé dónde lo escuché, creo que en una clase que fui a observar, que también, creo que era una clase de historia, que la profesora también estaba hablando, no se acercaba mucho a al arte, ¿no? Pero hablaban mucho de Europa, siempre de Europa, y surgió esa pregunta, si Europa, si tanto hablamos de Europa y hablamos menos de nuestro país o de nuestro Latinoamérica, ¿por qué no? ¿Cómo llegó la papa a Europa? Si la papa no, es de acá. Pero me estás haciendo una pregunta retórica, ¿no? Claro, eso Ah, fue por eso me dije, o dijo la profesora, creo que fue en esa clase que yo observé, que estaban hablando sobre el hombre y la evolución del hombre en el neolítico y paleolítico. mm. Estaban hablando así, entonces surgió esa pregunta, entonces, ¿cómo llegó la papa a Europa si la papa es de acá? Entonces pensé en el origen, o sea que como dicen, como Duberman, que habla del origen en sí, que no hay un origen realmente, de dónde surge algo, sino es que es todo como algo... Es una construcción que hacemos nosotros sobre la historia. Eso es lo que está diciendo básicamente. Como no se puede acceder al origen, ni siquiera sabemos si hay un origen, entonces, digo, es una construcción que hacemos y esa construcción obedece a ciertas formas de mirar el mundo que a Claro, veces son un poco detestables y que nos juegan en contra, por ejemplo, a nosotros como latinoamericanos, porque nosotros siempre vamos a ser los imperfectos, los no puros, los que no tenemos origen o los que nos quedamos en una forma baja de evolución, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo último que yo había dicho que me parecía interesante para meterlo de nuevo a Didi Burman era entonces esta cuestión de cuando lo reta en un punto a Pasolini, le dice esto de que él no lo vea no significa que no exista. Y me parece interesante cuando nosotros pensamos en general como profesionales de la lengua y de la literatura y demás, constantemente andar pensando cuál es nuestra posición frente al área de conocimiento que tenemos y al trabajo que hagamos con eso que nosotros sabemos, ¿no? Y pensar justamente que las formas de la imaginación no solo no solo generan imaginación, sino que generan realidad, ¿no? Y esto no es no es un eslogan de Almohadón, ¿no? De Palermo, sino que realmente, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Y que tiene que ver, digo, si nosotros somos incapaces si lo vemos por la negativa es más claro, nuestra incapacidad de imaginar ciertas cosas hacen que en el plano de lo real esas cosas quizás no sucedan, ¿no? Digo, en cualquier sentido. Y lo mismo al revés, o sea, todo aquello que podamos imaginar es algo que se puede plasmar de alguna forma, ¿no? Bien, me apuro porque vengo atrasada, obviamente, porque como esto me gusta, entonces me detengo, les leo cositas, en fin. Entonces, volvemos al texto que sí teníamos que leer nosotros, que habíamos quedado en esto de que toda época tiene el renacimiento de la antigüedad que se merece. Que esa también me parece una buena frase de Almohadón, Almohadón interesante. Entonces, Warburg va a estudiar la reaparición de las formas antiguas en el arte de épocas sucesivas, habíamos dicho. Para Warburg, el Renacimiento es un campo de batalla de ideas y fuerzas, ¿sí? En una transición y de conmociones culturales. Nosotros hasta ahora, como hemos visto, el Renacimiento era medio una cosa homogénea, ¿o no? Bueno, se retoman ciertas cuestiones de la antigüedad clásica, ¿no? Le dan una impronta un poco distinta, bueno, también estaba el cristianismo y no sé qué, y entonces las estatuas son así, la arquitectura es de tal manera, la pintura. Lo que lo decir es que no, que durante todo el Renacimiento hubo un campo de batalla, porque lo que él justamente no hay algo que sea, o sea, no hay algo que está y que no está, hay algo que por ahí está más arriba, más visual, es más visual, pero por abajo
siguen habiendo otras formas de hacer arte que van a estar como en tensión y peleándose. Entonces, a él también lo que le va a interesar estudiar es qué efectos tiene el arte. No solo el arte en sí, el objeto artístico en sí, sino qué efectos tiene, pero no de una manera chabacana tipo, ay, me emocionó y me hizo llorar, ay, a mí también, ay, no me gustó, me asustó. No está hablando de eso, no está hablando de qué me pasa a mí solita frente a una obra de arte, lo que sea. Sino que él cree, y lo ve en el Renacimiento, que hay un montón de obras de arte que claramente ciertas cuestiones a nivel técnico fueron hechas o fueron alcanzadas porque el artista intentaba generar ciertos sentimientos en los espectadores. Entonces, cuando él habla del movimiento que logran en los bajorrelieves, en el Renacimiento, de las batallas del pasado, que en un punto se asemejan a las batallas cercanas de ese momento, él ahí lo que ve fue que esa técnica existió, surgió o se mejoró, porque el artista lo que necesitaba era, lo que quería en un punto era que la gente cuando viera eso se conmoviera por la vivacidad de esas batallas y las tuviera como muy presentes. ¿Se entiende esto? Porque esto me parece que está bueno y es bastante claro en lo que él dice, por qué le interesa estudiar eso. Entonces dice, Sí, bueno, sí, perdón. es como el mito, ¿no? Que los antiguos buscaban de alguna manera, ya desde las pinturas rupestres, de alguna manera recrear, ¿no? Este tipo de, ellos pintando animales y demás, para de alguna manera revivir todo el tiempo este tipo de traer cosas del pasado al presente. Sí, pero ahí se mezclan dos categorías en lo que vos decís, tipo, en las pinturas rupestres había también, se cree que había un fin mágico. Ah, sí, sí. Acá no hay fin mágico, acá hay puro arte, porque acordémonos que ya en el Renacimiento la función mágica de la artística ya estaban separadas, ¿no? Eso fue como vos decís, en la época de las pinturas rupestres sí era como, bueno, creemos porque no tenemos certeza, pero cuando en las pinturas rupestres se pintan escenas de caza, ¿no? En la que hay un montón de hombres clavándole lanzas a algún tipo de animal, claramente para comérselo, nosotros pensamos o bien que están narrando algo que hacen o que lo pintaban para que cuando ellos salían a cazar eso sucediera, que consiguieran un buen Ah, animal, lo pudieran cazar y alimentar a toda la comunidad en la que estaban. Pero acá no, sí, acá ya no hay cuestiones mágicas. Lo que él va a decir es, utiliza una palabra en alemán impronunciable, obviamente, Erfundung, creo que es, que significa empatía, y que dice que esto es, se produce una relación emotiva del espectador con la obra y del artista con la obra, ¿sí? Y entonces dice que no es tanto, y esto también es interesante, que él plantea que el Renacimiento no fue tanto traer motivos antiguos, ¿sí? A la época renacentista, no fue eso para él tanto el Renacimiento, sino traer las capacidades emotivas que tenía el arte antiguo. Y esto parece una boludez, pero es sumamente interesante e importante. Es decir, él va a decir el Renacimiento, es decir, va a decir lo contrario de lo que nosotros estuvimos estudiando hasta ahora. Por eso me interesa que lo entendamos, porque así vemos las dos visiones que hay un montón de otras, pero digo, estas dos aunque sea. Nosotros decimos, no, en el Renacimiento se volvió a traer ese cuerpo así, embellecido, estilizado, que no sé qué, y la importancia de lo gestual y de la cara, y de bla, 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 y cómo en las estatuas, la ropa, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya vimos. Y él dice, no, eso no es el Renacimiento. El Renacimiento es que se hayan vuelto a utilizar las mismas técnicas, los mismos motivos, todo eso, las capacidades emotivas. La gente en el Renacimiento volvió a echar mano de todas esas técnicas que existían desde la antigüedad para generar obras que tuvieran la misma capacidad emotiva que tenían en la antigüedad. Acuérdense que en el medio, por ejemplo, el medioevo y todo eso, teníamos esas obras planas que transmitían otras cosas, ¿sí? Una religiosidad profunda, un miedo ante Dios y las faltas, no todo eso, pero eran otras técnicas y proporcionaban esas técnicas otro tipo de emotividad. Él dice que en el Renacimiento hay un uso de una emotividad parecida al de la antigüedad, y que ese es el rasgo importante entre uno y otro. Entonces, dice, para eso, bueno, va a analizar
a Botticelli principalmente, ¿no? Y dice que la obra de arte encierra un saber cosmológico más allá de la estética. Que esto se relaciona con lo que acabamos de decir, es decir, un saber cosmológico del orden del cosmos o del orden de lo que sería la humanidad, la experiencia del ser humano, de la humanidad misma, que no solo tiene que ver con la estética, que es lo que venimos diciendo, ay, acá usaron líneas así, o le hicieron no sé qué, sino que tiene que ver con algo cosmológico, y que es algo que nos hermana cosmológicamente con un montón de personas en distintas épocas, de distintas culturas, y qué sé yo, tiene que ver, bueno, con ciertas formas del sentir que son puramente humanas, o con ciertas formas de la emotividad que son puramente humanas. ¿Sí? Entonces, ejemplos de cosas que él busca para mostrar esto. Dice, bueno, él escribe una tesis sobre todo esto que estoy hablando, y estudia, no sé, la relación entre las Ménades y las ninfas y las diversas apariciones en la historia del arte, ¿no? Las Ménades eran consideradas, ¿no?, como movimiento, gracia y luminosidad, después aparecen las ninfas, que vienen a representar todo eso cuando aparecen en una pintura, cuando aparecen en una escultura, ¿sí? Y entonces va a decir, cada época es capaz de ver solo aquellos símbolos del Olimpo que puede reconocer y asimilar gracias al desarrollo de sus instrumentos de visión interiores. Esto es hermoso y no es tan complejo como parece. Dice, cada época puede ver solamente los símbolos del Olimpo, por decirlo de alguna manera, de retrotraerlo a Grecia, ¿no? Puede ver los símbolos que puede reconocer y asimilar. Es decir, en una época puede haber un montón de símbolos que nosotros, como personas que viven en esa época, somos incapaces de reconocerlos o de asimilarlos, por nuestra forma de tener nuestra mirada, de crear nuestra mirada hasta ese momento, ¿no? Pero que esos símbolos están ahí, dando vuelta, y si una época le da más énfasis a unos o más a otros, porque está pudiendo ver unos y no está pudiendo ver otros, y después eso puede cambiar más adelante. ¿Se entiende más o menos a qué va con esto? ¿Sí? Sí, Diego. Sí, sería, por ejemplo, hoy en día la figura de que son, no, digamos, Hércules o Heracles, hoy lo vemos que son Superman, por ejemplo. Mm. Ahí tenés una tesis de maestría para hacer. Agarrás a Warburg, agarrás a Didi Uberman, agarrás a Gamben, agarrás a Foucault, y desde una perspectiva arqueológica pensás desde Hércules, ¿no? Teseo, sí, todos Todo esos. lo que quieras. Agarrate un par de esculturas, un par de pinturas, y después agarrate una de esas películas y ya estás. Te la tiro. Después si la escribís, mándamela. Bueno, Bien. Sí, Anto. Que en un momento a mí me tocó exponer Afrodita, pero bueno, también tuve que ver a otros dioses porque estaba entre medio. Y me llamó la atención la escultura, las esculturas de Festo, porque Festo, claro, lo pintan como que era... tengo problemas con algunas palabras, no me gusta decirlas. Bueno, Poco agraciado, poco ok. agraciado, ahí está. Poco agraciado. Sí, no me gusta decir feo ni otras palabras. Bueno, pero era poco agraciado. Entonces, claro, yo me esperaba una cosa y cuando lo veo en las esculturas tenía tremendo abdominal el chabón. Y me causaba gracia porque digo, bueno, o sea, dentro de la concepción de lo que es feo, por ahí me imaginaba algo distinto. Y no, y el chabón estaba remarcado en las esculturas. Y nomás lo que le hacían era quizás, no sé, la posición en la que siempre estaba retratado estaba como medio encorvado. Bueno, lo hacían con una pierna, como lo que decían, o sea, lo bulineaban con esto de que era lisiado, fue un desastre. Pero en las esculturas se seguía manteniendo esa estética de que era musculoso, o sea, no podía no tener los abdominales marcados, ni los bíceps, ni todo marcado. No, Dios no lo permita, ¿no? Aunque sea eso. Igual está No, bien, porque ver aunque sea de toda una. Si vas a hacer una escultura y encima la vas a hacer de alguien poco agraciado, aunque sea ponerle abdominales. Perdón que tengo que enchufar. no, no. Bueno, pero lo podrían haber hecho más delgado, lo Ponele hacían. algo que nos entusiasme, ¿no? Bien. Claro, porque en esa
Yo había leído que los hombres, nada, el concepto de la belleza era que fuesen así musculosos. Pero hay gente bueno, en ese entonces se creía eso, pero actualmente obvio lo vemos distinto. No me parece igual. Pero bueno. ¿Qué no te parece? No entendí eso. No, como que, bueno, era la época en donde ese era el canon, digamos, de belleza. Pero bueno, uno lo analiza ahora y claramente no lo cree así, o si bien uno no tiene que compararlo con lo que le parece a uno, con la actualidad ni estas cuestiones, a mí me llamaba la atención, ¿no? Que eso sea considerado bello. ¿Los abdominales marcados? Sí. ¿No te parecen bellos? ¿Te parece una afrenta? No, al revés, me Ah, parecen geniales. Es ah, más, bueno, acá sí. una loca del ejercicio no me paso entrenando, pero no me parecía atractivo de verlo en una persona que no sea uno mismo, Ah, bueno, por está ahí, bien. con la expectativa que tiene Bueno, sobre no, uno esa mismo. sos vos, porque si vos ¿Entendés? mirás Pero todas las publicidades de no, todo. no me gustan, no me gustan musculosos, no. Bueno, está bien, eso sí, claro, ya va, por eso ya va en el orden de los gustos de cada persona. Pero digo, el imaginario es, si vos ves, o sea, cualquier película de cine mainstream, son todos musculosos, los modelos publicitarios son musculosos, bla, 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 ya sabemos. Bien. Lo de la serpiente ya lo dije. Él, por ejemplo, con lo de la serpiente, agarra y hace un análisis de un ritual de los indios Moqui, también que es en lo que ahora en Estados Unidos, y también hace referencia a que hace Apolo con la serpiente, que la mata, ¿no? Y dice, bueno, pero los indios Moqui, después de estar como enfrentados a la serpiente en este ritual que tenían, la devuelven a la naturaleza después del ritual. En cambio, en la tradición griega, lo matan, ¿no? Y él ve ahí como una especie de que ahí hay un corte o una idea de diferenciación entre los humanos y la naturaleza que los indios Moqui no tenían tan tajantemente, ¿no? Sino que honraban la vida de ese animal y la devolvían a la naturaleza, mientras que el hombre europeo de la antigüedad clásica la destruía. ¿No? Eso me pareció interesante como un señalamiento, como que él va viendo cómo aparecen las dos cosas en las distintas culturas y cuáles son las diferencias, también es interesante ver también, ¿no? Y pensar sobre eso. Bien. ¿Qué más? Porque puedo ir recortando. Bien, si en algún momento viajan a Londres, creo que está la biblioteca de Warburg, finalmente lograrse una biblioteca, él tenía un montón de libros, ya sabemos que el hermano había accedido a comprarle todos los libros que él quisiera, y además de eso, él primero se manda a hacer una biblioteca hermosa, como a medida y bla, 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 para que se convierta en el Instituto de Ciencia de la Cultura. Ciencia de la Cultura. Miren qué interesante el nombre que le pone a su biblioteca. Con el apellido, ¿Cómo? con el apellido de Elba también. Está buenísimo que tenga una biblioteca del apellido de uno. Sí, cuando uno tiene plata puede hacer esas cosas. Que creo, no me acuerdo si estaba en Alemania o en Austria, cuestión que la mudaron, creo que por la Segunda Guerra Mundial la mudaron a Londres para que no desapareciera, qué sé yo. Y él, además de tener o sea, primero empezó a hacer una biblioteca porque es lo que tenía era libros, pero llega un momento en el que empieza, como estaba tan obsesionado con el análisis de las imágenes, deja de pensar tanto en los libros y empieza a construir una cosa que se llama Atlas Mnemosine, de Mnemos, ¿no? Que es Mnemos. ¿Era la diosa de la memoria? Exacto. Mnemosine, el Atlas Mnemosine, y ahí viene memotécnico, todo lo que tiene que ver con memoria, ¿no? Un atlas que eran como unos paneles, ahora si tenemos tiempo busco una foto y les muestro, como unos paneles donde él iba poniendo distintas imágenes a las que él le encontraba alguna relación, pero podía ser tipo una foto de un cuadro de Botticelli, una foto de una publicidad de cigarrillos de la época,
un dibujo de una caricatura en un periódico, una frase de no sé qué, todo a nivel de imagen. Y esa cuestión que uno a simple vista la ve y dice, ¿qué es esto y qué relación tiene? Justamente sirve para mostrar el trabajo que él hacía. Él no hace un trabajo del orden de, y de acá esto se relaciona con esto se relaciona con esto. No, o esto nació de acá, y después nació de acá, y después nació de acá, sino que él lo que quiere es ver en distintos momentos de la cultura, tipo una publicidad de cigarrillo, una obra clásica del Renacimiento, y una muñeca que venden en una cosa, bueno, miren acá qué pasa con la idea de las ninfas, ponele. ¿Sí? Digo, cómo la humanidad, y eso es interesante, él trabaja también, cuando llega a este punto, con materiales considerados menores, ya no solo con obras de arte reconocidas, sino también con objetos de la cultura que a nosotros no le damos importancia, no como una imagen con la que se construye una publicidad, ponele, digo, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Entonces, su forma de empezar a estudiar cuando empieza a crear este atlas es, dice, es con el montaje de las imágenes. Ustedes saben, cuando hablamos de montaje, sabemos a qué procedimiento nos referimos, ¿no? O sea, se da en el cine, se puede dar en la fotografía, también existe el fotomontaje. Digo, hay una escena genial de Hitchcock, no sé si la vieron, cuando explica lo que es el montaje. Hitchcock explicando el montaje es muy claro, pone tipo... una nena, vos ves solamente una nena jugando en el parque, montaje a la cara de él, creo que es de él, sí, a la cara de él haciendo así. Como, y uno dice, ah, menos, sonríe porque la nena está jugando. A continuación, una foto de una mujer medio en ropas un poco ajustadas o sugerentes, tirada en el pasto, pum, de nuevo la misma cara de él. Y ahí pensás viejo libidinoso. ¿Cuál es la diferencia si la cara de Hitchcock es la misma en las dos? El montaje. ¿Qué le pusiste antes? Una nena jugando en un parque, y decís, ah, el viejo está sonriendo porque la nena juega, le pusiste una mujer semidesnuda y decís, viejo asqueroso, viejo verde. ¿No? Bueno, eso básicamente, ¿a qué voy con esto? El montaje construye sentido. ¿Sí? En eso se basa el cine, en eso se basa los fotomontajes, cualquier situación de montaje, en la literatura también uno puede hacer montaje y para eso crear significado. El montaje no es solamente ordenar, pegar cosas una al lado de la otra de cierta manera y con eso solamente creas narración en un punto, creas sentido, ¿no? Y el ejemplo de Hitchcock es genial. Sí, lo habíamos visto con la profe nuestra que teníamos, anterior a vos, en esa con materia. Katia. Lo habíamos visto porque a nosotros a ella la tuvimos en el año pasado en cine, y Sí. vimos mucho sobre eso, pero ella Claro. siempre lo combinaba con la historia del arte, porque nos decía el año que viene, o sea, por este Claro. año, cuando tengan historia del arte conmigo, y nos hablaba de eso y mezclaba las materias. Bien, entonces, ¿por qué traigo todo esto? Porque si lo pensamos, los paneles estos que les cuento, en el que tenía pegadas todas cosas distintas una de la otra, efectivamente, ¿de dónde se saca sentido ahí? Es en ese montaje que él hace. Uno tiene que mirar eso y decir, ¿por qué está relacionando todas estas cosas que para mí, en una primera vista, no tienen relación? Y empieza a verlo, y sí, hay una relación. Él la encontró y por algo puso esos paneles con esa cantidad de cuestiones juntas. Sí, Dios. Que entonces esos paneles, la pintura, la publicidad, nos genera a nosotros el mismo sentido o el mismo sentimiento. ¿En qué el mismo sentido que qué? ¿Cuál es el término de tu comparación? Claro, que por ejemplo, si, no sé, puso un cuadro de Botticelli, me imagino a la Venus saliendo ¿cómo se llama? En la ostra, digamos, y a lo mejor Sí. alguna propaganda de cigarrillo que no conozco, pero me imagino que tendría a lo mejor esta idea de las ninfas o lo que sea, es Sí. que generan en nosotros todas esas pinturas en ese panel generan en nosotros el mismo sentimiento. No, no sería, ahí ya no estaría hablando de sentimientos, estaría hablando de que él seguramente va a recoger ahí algún tipo de ícono que muestra que esa representación iconográfica se la puede encontrar en distintos momentos de la historia funcionando. Como esto de que no hay un renacimiento, sino que toda época tiene su renacimiento. ¿Se entiende? En su momento habrá sido la Venus, ponele, la Venus, ¿no? Y después esa misma imagen es usada para vender tu paquete de puchos, ponele.
¿entendés? Digo, pero sigue Claro. estando esa imagen y sigue ahí funcionando en tanto representación del cuerpo femenino, la sensualidad, pero a la vez cierta castidad, todo lo que podemos decir sobre eso. Como que se reinventa a sí mismo. Sí, y estoy poniendo un ejemplo muy claro, los de él no eran tan claros, ¿no? Como que había que darle un par de vueltas más. Sí, sí, Antonella. Bueno, sobre eso justo se me vino a la cabeza que hay una página que a mí me gusta que hace eso, ¿no? Como que te muestra las mujeres íconos de según la época y eran, o sea, la acción era la misma, ¿no? Todas las mujeres hacían lo mismo, pero iba cambiando como la mujer en algún punto, según la época, entre medio Marilyn Monroe y todas estas. Y me parecía sumamente interesante porque también se veía cómo en realidad, si bien cada época tenía a esta mujer emblema, esta mujer, digamos, el estereotipo este de belleza, en realidad no cambiaba la sociedad, porque siempre se necesitaba como este estereotipo de belleza que marcaba ahí la época. Bueno, ahí se veía más quizás con la ropa, con la forma de vestir, pero la acción era la misma. Esto que vos decías por ahí de, no sé, por ahí querer transmitir lo mismo a través de estas mujeres, la cosificación, por ejemplo. Sí, pero acá de estas- imagínate, esto era distinto. Yo puse ese ejemplo porque es medio sencillo, pero no era tan así como, no era de un tema tan acabado como la belleza de la mujer o la cosificación. No tiene que ver con eso, tiene que ver con, porque la cosificación de la mujer o lo que sea, lo podemos pensar como una lectura que hacemos más moderna nosotros de ciertas cosas. Esto es más como ancestral, ¿entendés? Hablamos de la serpiente en los Hopi, no, ¿se entiende? En la antigüedad clásica, en el Renacimiento, y no sé, Adán, la serpiente, digo, como una cosa como más que trasciende cuestiones más puntuales sociológicas, ¿sí? Pero es un poco para ese lado, pero un poco más como, más alejado todavía, como con un nivel de abstracción y de amplitud más grande. Bueno, Bien, entonces, hace estos paneles y dice, es un atlas del potencial expresivo humano, así lo llama, y dice que consideraba a las obras de arte no como objetos válidos en sí mismos y por sí mismos, sino como vehículos seleccionados de la memoria cultural. Esta frase me parece hermosa. Las obras de arte no valen en sí mismas, sino porque vehiculizan la memoria cultural de la humanidad, básicamente. ¿No? O sea, esta obra sí está buenísima, pero no está buenísima en sí misma, está buenísima porque es un vehículo para la memoria de la humanidad, la memoria cultural de la humanidad. Estoy diciendo lo que él plantea, o sea, no sé cuánto compro de esto, sí me parece súper interesante pensarlo así. Dice, reconoció que la realización de los prototipos antiguos no era solo porque estaban disponibles ni porque los artistas del Renacimiento habían usado imágenes de origen clásico conservando su significado originario, sino que eran más complejos. Bueno, esto es lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Dice, lo que él quiere es buscar un vínculo, el vínculo más profundo de esto con los niveles de la naturaleza humana. ¿Sí? Es un poco medio lo que le dije recién a Anto, como ver ahí, hablamos recién de cosmológico, ¿no? Hablamos recién de la naturaleza humana, dije recién dije también la memoria cultural de la humanidad. O sea, lo que él plantea es que hay algo que tiene que ver con la expresión artística humana y con la cultura humana que se puede ir viendo con el atlas Mnemósine y los paneles que mete todas cosas distintas, cuando va a estudiar a los indios pueblo que les conté, que hay algo ahí como que es trascendente en un punto, ¿no? Y de tan trascendente que es, tiene lógica que no aparezca como un cuentito contado evolucionado, sino que nosotros vayamos viendo cuestiones que aparecen y desaparecen. Por eso la transmisión histórica, dice, es discontinua y heterogénea. ¿Sí? Uno no puede pensar la transmisión histórica como un cuentito narrado con un principio y un fin, sino que es discontinua, se va cortando, va reapareciendo y qué sé yo, y es heterogénea, es decir, la buscamos en el arte, pero también la buscamos, como yo decía, en este tipo de materiales medio de segunda mano, medio berretas. O sea, él de hecho ahí tenía fotos o postales de las
de las pinturas en sí, no es que iba y se hacía una reproducción a todo culo, re bien hecha para tener, sino que no era eso en sí lo que le interesaba a la obra en sí, sino qué relaciones exponía, y en esas relaciones que se exponen, pensar en un punto, básicamente, la cultura humana en su totalidad, que no es poca cosa. Bien. Llegué bien. Me apuré, pero llegué. Consultas, preguntas, comentarios, algo que quieran decir sobre todo esto. La nota te va a llegar la semana que viene, profe. Ah, no, La nota de la exposición. claro, te la vamos a dar la semana que viene y vas a tener que esperar. Muy bien. Bien, a mí lo que me interesó de todo esto es porque él hablaba, digo, estaba puesto en el programa, pero yo voy eligiendo lo que está en el programa para darles, es esta visión que tiene él sobre el Renacimiento, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando de este tema, entonces pensarlo como otras miradas posibles a cómo podemos pensar el arte y la cultura, que es lo que hacemos en esta materia, ¿no? Nosotros venimos siguiendo una cuestión más tradicional y bla, 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 pero tenemos acá, yo voy a hacer mi tríada favorita, tenemos a Didi Huberman, tenemos a Bakhtin, y tenemos a Warburg, que nos muestran diferentes formas de pensar, ¿no?, la cultura y el arte que no sean el cuentito histórico de siempre. Y que no solo para pensar el arte y la cultura, sino para pensar cualquier cosa, la literatura también uno, ¿no?, puede buscar estas cosas, uno puede hacer análisis literario con estas cuestiones. Bien, la semana que viene es feriado, así que no nos vamos a ver. Entonces tenemos mucho tiempo. Se salvó el martes, que siempre está cansada, que nos dice. Sí, ya les doy pena, ¿no? Qué lindo, dándole pena a los alumnos. Es una de las cuestiones que hacemos los docentes. Terminamos dando pena. Estamos haciendo una vaquita con todos. Está muy cansada siempre. Sí, siempre, sí, ¿no? sí. Yo creo Pero que, hoy no dije nada, hoy estoy mejor. No, hoy está mejor. vos creés, profe, vos Bueno. creés. Yo no dije, al menos no los torturé diciéndole que estaba cansada. Yo di la clase, hablé rápido, bien. Les compartí un texto de mi autoría, en fin. Yo voy a colgar, porque ustedes no tienen acceso a esto, pero bueno. Para la clase del 26 y del 27, les voy a pedir que lean de Gombrich los capítulos 11, 12 y 18. 11, 12 y 18, nada más, 3 capítulos. ¿Sí? Nos 15, va a doler, profe, porque 15 estamos días. Clase para el 11, 26. 12 y 18. Es 11, el 12. número de la 15. Si se portan bien, les quería pasar un video, que sea una parte de un video sobre el Renacimiento y los Medici, pero solo si se portan bien. No sé qué implicará eso. Para empezar, que Antonella no me diga que estoy igual de cansada que siempre. Ahí ya, punto menos, punto para atrás. Por culpa, como hacen las maestras viejas, por culpa de una sola se van a hundir todos. No, mentira. Vamos viendo cómo venimos con los otros capítulos. Pero me gustaría que hiciéramos eso. Ahora me doy cuenta que estamos medio con el tiempo. A ver. Bueno. Porque después no sé a qué vamos a llegar. A nada. Está bien, hagamos eso. Yo pensé que hoy iba a tardar menos, pero no, obviamente hablé las 2 horas. Capítulos 11, 12 y 18. Intentamos hacerlos rápido, y también intentamos hacer la puesta en común que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? De poner todos, que cada uno lo que expuso escriba como un par de líneas y dejarlas todas en un archivo para que todos tengan como una especie de resumen de lo que fuimos leyendo, ¿sí? Hecho colaborativamente. ¿Ok? Si me olvido de todo esto, hágamelo acordar, pero yo me lo voy a anotar. ¿Ok? Bien. Bueno, les regalo 3 minutos de felicidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 2 semanas. Chao, profe. Buen Chao. fin de largo. Gracias, Genial. vos también. Gracias. Chao.